Datos de empleo históricos. En Marbella, la ciudad vuelve a registrar unas cifras destacables en mayo y suma ya casi 79.000 cotizantes a la Seguridad Social, más de 4.000 con respecto a la del año anterior. Conocemos algunos cambios dentro de la estructura municipal tras el arranque de la nueva legislatura. Se va a crear una unidad específica de vivienda y aparcamiento que estará incluida en la Concejalía de Administración Pública, una delegación asignada a Félix Romero. A partir del próximo martes 27 de junio, el acceso a San Pedro Alcántara por la avenida Oriental estará suspendido al tráfico, aunque sí se podrá circular en sentido de salida de San Pedro Alcántara. Está previsto que este corte se prolongue durante aproximadamente un mes y medio. Y en deportes hablaremos de golf, porque se acerca la fecha para disfrutar de la Solheim Cup en Marbella. La mejor competición femenina de golf aterriza en la Costa del Sol y para mejorar la movilidad de todos los asistentes, el Ayuntamiento ha confirmado que se pondrá en funcionamiento una flota de autobuses lanzadera. Los datos de empleo siguen dejando buenas noticias. Mes tras mes en Marbella, la ciudad ha vuelto a registrar cifras históricas de empleo en el mes de mayo, sumando un total de 78.969 cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone un aumento de 1.589 personas respecto a abril de este año y de 4.205 respecto al mismo periodo de 2022. Los datos de empleo vuelven a dejar buenas noticias para la ciudad. Marbella ha vuelto a registrar cifras históricas de empleo en el mes de mayo, sumando un total de 78.969 cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone un aumento de 1.589 personas respecto a abril de este año y de 4.205 respecto al mismo periodo de 2022. El concejal del ramo, Cristóbal Garre, valora positivamente unos datos que reflejan que el tejido productivo de la ciudad genera riqueza y trabajo, incluso en un entorno económico nacional hostil, y ha señalado que se encuentran a las puertas de la temporada alta, que es donde más contrataciones se producen, y hay plena confianza en la marca Marbella y en las previsiones turísticas. El edil ha precisado que en abril se superó por primera vez la cifra de 14.000 autónomos y es una tendencia al alza que se ha mantenido en mayo con un total de 14.167 frente a los 13.809 registrados en 2022. Mientras que en régimen general el número de afiliados también ha pasado de 58.885 a 62.775 en un año. Para Garre, Marbella es una ciudad atractiva para invertir, como se evidencia con la creación de 2.000 empresas y el aumento de más de 1.600 autónomos desde la pandemia. El equipo de gobierno ha dado a conocer algunos cambios dentro de la estructura municipal que se van a aprobar la siguiente semana en pleno. La más destacada es la creación de una unidad específica de vivienda y aparcamiento que se encuadrará dentro de la Concejalía de Administración Pública, que tendrá al frente al edil Félix Romero, que explicaba así la puesta en marcha de esta nueva unidad que va a gestionar dos de los principales problemas de la ciudad. Quizá la novedad más relevante es la creación de una unidad específica de vivienda y aparcamiento. Marbella va a tener una unidad específica de vivienda y aparcamiento que va a formar parte de la Delegación de Administración Pública que precisamente yo mismo voy a tener la responsabilidad de dirigir. Creo que es importante que recordemos todo lo que se ha hecho hasta ahora. El proyecto de construcción, por ejemplo, de 73 nuevas viviendas de promoción pública, que ya se han sorteado en Nueva Andalucía, en el entorno de la promoción de similares características cuya edificación ya se impulsó anteriormente, o los 18 inmuebles en régimen de alquiler para jóvenes que se van a poner o que se van a instalar en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Y, por supuesto, también la aprobación de manera definitiva el pasado mes de marzo en el Pleno del Plan Municipal de Vivienda, que va a prever la creación de 700 inmuebles de promoción pública en los próximos 5 años, 150 de ellos impulsados por el Ayuntamiento con una inversión de 15 millones de euros. En el ámbito de aparcamiento, pues hay que subrayar también que en este mandato, que acaba de concluir este equipo de gobierno, ha creado 2.000 plazas de aparcamiento. Les contamos ahora una información que afecta especialmente a los residentes en San Pedro Alcántara o a los que frecuentan este núcleo poblacional. A partir del martes estará cortado el acceso por la avenida Oriental, no así la salida, es por unas obras de urbanización de la parcela limítrofe. Es una primera fase de trabajos que reordenará toda la zona y tendrá un periodo de ejecución aproximado de mes y medio.
en principio en esta segunda fase a un sentido del tráfico. Un sentido del tráfico quiere decir que desde la carretera de Ronda, desde la autovía 7, no se podrá acceder a San Pedro Alcántara por la avenida Oriental. En cuanto a lo que es la entrada a San Pedro Alcántara, sí, en esta fase se va a permitir lo que será la salida, quiere decir que la actuación consiste en que en el carril que es de entrada a la avenida Oriental, ahí vamos a concentrar todas las instalaciones para hacer las mínimas afecciones y vamos a instalar ahí tanto las tuberías de agua pluviales como las tuberías de agua residuales y las tuberías de abastecimiento. Entonces, este mes y medio lo que vamos a instalar ahí es un tubo de 500 para el saneamiento, para las aguas fecales, y un tubo de 800 que recoge las aguas pluviales. Y una semana más hemos acompañado a los trabajadores de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella. Piden a la Consejería de Empleo, de la que dependen, que se abran las instalaciones durante todo el año y que se conviertan en fijos a los fijos discontinuos. La residencia, desde los recortes del 2012, solo se viene abriendo unos 6 meses y cada vez se viene trayendo menos usuarios, se invierte menos, entonces cada vez vemos que la residencia se está deteriorando más y lo que queremos es que se invierta más y se utilice con el fin que siempre ha tenido, a los colectivos más vulnerables, que eran los grupos que venían, talleres, congresos, que vuelva a ser lo que era la residencia. Nuestras peticiones es que se abra todo el año entero, que los fijos discontinuos mínimo trabajen 9 meses, que si es el año completo sería lo lógico, y que a nosotros no nos reubiquen, que desde el 2012 nos están reubicando. En Estepona hoy ha tenido lugar el pleno que ha aprobado las retribuciones de la corporación. Suponen un 11% menos que en la anterior legislatura. Como les contábamos ayer, el alcalde José María García Urbano sigue sin cobrar ninguna asignación y solo 10 de los 17 concejales del equipo de gobierno tendrán dedicación exclusiva. El Pleno de la Corporación de Estepona ha acordado hoy las retribuciones de los integrantes de la Corporación Municipal. De esta forma, el alcalde José María García Urbano no percibirá ninguna retribución por el ejercicio del cargo al desempeñar y tener declarada su compatibilidad con su función pública como registrador de la propiedad. Tampoco percibirá dotación económica por asistencia a los órganos de gobierno al renunciar a las mismas. En virtud de esta situación, que se mantiene desde que el alcalde tomó posesión en junio de 2011, el Ayuntamiento de Estepona va a ahorrarse casi 1,3 millones de euros, teniendo en cuenta las retribuciones que se fijaron por el anterior regidor socialista en 2008, que eran algo menos de 81.000 euros brutos anuales. Solo 10 de los 17 concejales que integran el equipo de gobierno tendrán dedicación exclusiva. El coste total de las retribuciones de estos ediles se ha reducido en más de un 11% al situarse en los 635.300 euros brutos anuales, frente a los 717.000 del anterior mandato. En relación al personal eventual se establece un máximo de 12 personas, si bien el mandato arranca solo con 6. En este sentido, cabe recordar que el anterior gobierno socialista dispuso de 21 personas de cargo de confianza y directivos, que suponían un gasto de 910.000 euros anuales. La celebración de las sesiones plenarias ordinarias queda fijada para el tercer jueves del mes. Hoy es San Juan y, como es tradicional, las playas del litoral andaluz se llenarán para disfrutar de una noche mágica. Fuegos artificiales y hogueras iluminarán la costa. Los más supersticiosos mojarán los pies en el mar para iniciar el verano con buena suerte, pero además hay opciones de ocio para todos los gustos en la costa. La velada de San Juan, organizada por el Ayuntamiento de Málaga, tendrá como tema elegido la situación deportiva que atraviesa el Málaga Club de Fútbol para el JUA municipal, que estará en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, a la altura de la Glorieta 1 de Mayo. Pero la fiesta comenzará sobre las 10:30 de la noche con baile incluido y música en directo. También, y a la par del espectáculo del JUA, comenzarán los fuegos artificiales disparados desde el espigón de la térmica. Como en años anteriores y tal como recoge la ordenanza de playas, se prohíbe expresamente la realización de hogueras directamente en la arena. Para facilitar el cumplimiento de esta norma, el área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con 300 agentes que velarán por la seguridad ciudadana y un dron que supervisará las zonas del litoral desde la primera hora de la tarde hasta entrada la madrugada.
Pues todos ya preparados para la noche de San Juan, una de las más mágicas del año y que tiene especial importancia en los municipios de la costa de Andalucía. Orquestas, hogueras, rituales o el clásico baño a medianoche. Estos son los planes para recibir al solsticio de verano. Pues la orquestita nunca falta y también ver un poco ahí la figura de San Juan, ahí estamos, un poquito así, está allí en la playa con las toallitas y ya después un poco de bailecito. Después pues meteremos a las 12 los pies en el agua, típico de la noche, y a la orquestita echar un bailecito y echar un buen ratillo. Hombre, yo como vivo ahí cerquita, igual abajo, y me doy un chapuzón también. Pues lo clásico, lo típico, lo que hay que hacer esta noche, pues darse un paseíto por el paseo, ver a la gente joven cómo se lo pasa bien y eso, mojarnos la carita a las 12 de la noche, ver los fuegos y tomar unas copitas, pues lo típico. Un plan muy chulo y este año vienen mis padres a quedarse por aquí y a verlo. Somos de fuera y vamos a disfrutar un poco de Málaga. Cada vez hay menos matronas, así lo ha alertado el Sindicato de Enfermería, porque según dice, tanto el SAS como su Dirección General de Personal han decidido realizar una disminución de esta plantilla sin precedente. El Sindicato de Enfermería SATSE en Málaga ha alertado del desmantelamiento que está llevando a cabo el Servicio Andaluz de Salud en las plantillas de enfermeras, especialistas, obstétricos, ginecológicas, matrón o matrona en el Hospital Materno-Infantil de Málaga, dejando al hospital en una situación crítica que está poniendo en riesgo la atención de la mujer. SATSE recuerda que ya durante la pandemia de la COVID-19 la Administración desmanteló las urgencias obstétricos ginecológicas del Hospital Virgen de la Victoria, dejando a la localidad de Málaga con una sola urgencia de esta especialidad en el materno-infantil. Y ahora vuelve a producirse en esta plantilla que ya de por sí es tan deficitaria, reduciendo de nuevo su personal por meros motivos economicistas. SATSE solicita a la Administración andaluza que recapacite y adecúe el plan de verano 2023 a las necesidades reales que demandan las usuarias de la provincia de Málaga, porque solo así, contando con una plantilla de matronas apropiadamente dotada de profesionales, se podrá dar respuesta a las necesidades sanitarias de las malagueñas. Las provincias de Cádiz y Málaga liderarán la llegada de viajeros este verano, es lo que se desprende de las previsiones realizadas por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en la que además se señala que el segmento nacional e internacional se repartirán casi al 50%. La Junta de Andalucía ha presentado las previsiones turísticas para la época estival. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte aseguran que los destinos de costa, especialmente Málaga y Cádiz, serán quienes encabecen la lista de llegada de turistas, siendo los de Cádiz quienes experimenten mayor gasto medio por viajero. En términos de balance, el consejero del ramo, Arturo Bernal, ha asegurado que la industria turística es la principal fuente de riqueza de la región y así lo avalan los números. De 74,3 euros por persona y día de gasto. Eso supone 6 euros más que en el año 19, 8 euros más que en el año 22, que son cifras muy relevantes. En términos de gasto, pues total sí, estamos hablando de que es la principal industria económica, la principal industria que tenemos en Andalucía. Y yo no me canso de repetirlo porque creo que la industria del turismo merece ese respeto y esa consideración. En cuanto a los principales mercados, según Turismo Andaluz, el nacional y el internacional se reparten casi a partes iguales debido a la prolongación del verano. Y eso es debido a que precisamente aquí se da esta circunstancia. No es un turismo internacional de los países de largo recorrido que decimos, que son fundamentalmente los que nos visitan en primavera, otoño y en invierno. Y ya centrándose en la captación de nuevos mercados, Andalucía sigue mimando el norteamericano y apuesta por el asiático, especialmente el chino, en el que estará presente por primera vez en la próxima ITB de China en septiembre. A nivel nacional, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado más de un 17% hasta mayo, superando las cifras registradas en el 2019. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que muestran cómo los precios han registrado también subidas de 2 dígitos en muchas comunidades autónomas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se incrementaron un 17,2% durante los primeros 5 meses del año, superando las registradas en el año 2019, según los datos de la encuesta de ocupación hotelera hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran cómo los precios han registrado también subidas de 2 dígitos en muchas comunidades.
Este incremento en el número de pernoctaciones permitió que la facturación de los hoteles de nuestro país se situara en los 102,9 euros de media por habitación ocupada, un 8,2% más que en el mismo mes del año anterior. Durante el mes de mayo, las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 32,4 millones, lo que supone un aumento del 8,8% respecto al mismo mes de 2022, cuando hubo 29,7 millones. Además, son mayores que la del mismo mes de 2019. Atendiendo a la procedencia de los viajeros, las realizadas por residentes en España superaron los 9,7 millones, lo que representa un 30,1% del total, y por su parte las de los no residentes se situaron por encima de los 22,6 millones. Según los datos del Instituto Estadístico, la estancia media aumenta un 1,4% respecto a mayo de 2022, situándose en 3 pernoctaciones por viajero. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, con el 20,4%, el 14,8% y el 12,4% del total de pernoctaciones respectivamente. La economía española recuperó en el primer trimestre del año el nivel prepandemia tras crecer entre enero y marzo un 0,6% respecto al trimestre anterior, lo que supone una décima más de lo previsto inicialmente y también una décima por encima del crecimiento registrado en el trimestre previo. La economía española recuperó en el primer trimestre del año el nivel prepandemia tras crecer entre enero y marzo un 0,6% respecto al trimestre anterior, lo que supone una décima más de lo previsto inicialmente y también una décima por encima del crecimiento registrado en el trimestre previo. La actividad económica se vio impulsada en los 3 primeros meses del año por inversión y el sector exterior, ya que el consumo de los hogares se contrajo un 1,3% y el gasto público retrocedió un 1,6% tras 2 trimestres de alza. En términos interanuales, el PIB pisó aún más el acelerador y elevó 1,1 puntos su crecimiento, desde el 3,1% al 4,2%, tasa 4 décimas superior a la estimada inicialmente según los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, unos datos que la ministra de Economía ha celebrado. Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media. Según estadística, la demanda nacional aportó 1,4 puntos al crecimiento del PIB interanual en el primer trimestre, cifra 3 décimas superior a la del trimestre precedente, mientras que la demanda externa contribuyó con 2,8 puntos, 9 décimas más. En términos trimestrales, la economía española progresó un 0,6%, una décima más que en el trimestre anterior, con lo que ya encadena 4 trimestres consecutivos de alzas. La inversión tiró de la economía entre enero y marzo al aumentar un 1,8% tras 2 trimestres en negativo, mientras que las exportaciones y las importaciones avanzaron un 5,7% y un 2,6% respectivamente, frente a los retrocesos del 1% y del 4,4% que experimentaron en el trimestre anterior. ¿Se imagina una jornada laboral completa de 32 horas a la semana y no de 40? Es la propuesta de reducción de jornada presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pide, en primera instancia, que las 40 horas pasen a 37,5 en el 2024 y llegar a esas 32 horas semanales en 2027 para garantizar la conciliación familiar. Es revolucionaria porque el tiempo es lo más valioso para quienes no tenemos grandes propiedades ni apellidos importantes. Tiempo para nosotras, para disfrutar de la vida o para cuidar a nuestras personas queridas. Tiempo para ser libres. En España se trabaja de media 300 horas más que en Alemania o 150 horas más que en Francia. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, en el próximo año, en el 24, estableceremos por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media. Progresivamente seguiremos reduciendo la jornada hasta las 32 horas semanales y lo haremos con diálogo social. Estar una hora antes en casa mejorará tu vida, pero también tendremos una economía más sana. Estar una hora antes en casa nos hará más libres a todas las personas, especialmente a las mujeres, que somos las que menos tiempo libre tenemos.
Las edades de Pablo es el título de la nueva exposición temporal en el Museo Casa Natal de Picasso, en el que con obras propias del fondo y préstamos de otras instituciones públicas y privadas se recoge la evolución del artista en distintas etapas que marcaron la vida y obra de Pablo Picasso. Desde este viernes 23 de junio y hasta el próximo 1 de octubre será visitable la muestra temporal Las edades de Pablo en el Museo Casa Natal de Picasso en la Plaza de la Merced. Con obras procedentes del Museo Casa Natal Picasso y de otras colecciones institucionales y privadas de España, la exposición ofrece un recorrido cronológico y estilístico por la obra de Picasso según las etapas que marcaron su vida, desde los años de formación hasta los pasados en la compañía de Jacqueline Roque, con pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas y fotografías que sirven para dar imagen de un Picasso intemporal y de vigencia permanente. 50 años después de la desaparición física de Picasso, su figura y su legado artístico están más presentes que entonces. Su reputación como el creador por antonomasia de su siglo, el genio, se han asentado hasta hacer que Picasso sea no solo el mayor artista de su siglo, sino uno de los mayores, si no el mayor, de la historia. Por ello, esta exposición festeja al artista desde su casa natal, el lugar donde su recorrido de inabarcable grandeza comienza. Así, a través de sus diferentes edades, sus etapas fundamentales, esta exposición con obras procedentes de todas las colecciones españolas pretende mostrar la vibrante capacidad de Picasso para seguir mostrando vida y emoción. Se acerca la fecha para poder disfrutar de la Solheim Cup en Marbella, la mejor competición femenina de golf. Aterriza en nuestra tierra y para mejorar la movilidad de todos los asistentes, el Ayuntamiento ha confirmado que se pondrá en liza una flota de autobuses lanzadera. El gran éxito nuestro, el más importante sin duda, es la recuperación de ciertos valores. El primero, la asistencia del público a Alcarpena, que cuando llegamos estábamos en torno, también por la pandemia, a los 2.000 espectadores, 2.000 y pico, y estamos cerrando la temporada con una media en la Liga Endesa de 8.844. La atmósfera que se produce cada domingo, esa magia, esa semana, esa conexión que hemos conseguido en los partidos. Soñar, y a veces despierto, como en Badalona, sin renunciar a nada, pero no creernos que con el presupuesto que tenemos actualmente y el que vamos a tener, vamos a poder competir todos los días y ganarle todos los días al Madrid y al Barcelona. No podemos creer ni engañar a la gente que todos los años va a venir un título del nivel de la Copa del Rey. Por lo tanto, tenemos que seguir peleando, pero sabiendo los pies dónde están, pero también sabiendo a dónde queremos llegar y lo que queremos lograr. Somos ambiciosos, pero no locos. Y eso lo tenemos que trasladar de una manera clara. La previsión meteorológica para el sábado 24 de junio en Marbella y la Costa del Sol está marcada por la predominancia de cielos soleados, despejados y vientos que en el caso de Casares llegarán a soplar hasta los 40 km por hora y de componente este. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados en Istán y las mínimas no bajarán de los 21 grados. Sigan toda la actualidad de la zona tanto en 101tv.es como en las redes sociales de 101 Televisión. Nos vamos con música porque María José Yergo estará el viernes 14 de julio en el Festival Cueva de Nerja. En marzo presentó el single Te he encontrado, una fusión sobre ritmos arrebatadores desde el flamenco a la música urbana. Las entradas están disponibles en El Corte Inglés o malagaentradas.com. No pierdan la oportunidad de este o de otro concierto del Festival Cueva de Nerja. Buen fin de semana.